Ahora, siguiendo con otro análisis un poco más extenso que pues tiene que ver con esta evidentemente marcha o protesta fallida de la generación Z supuestamente, de este grupo de, con todo respeto para los de edades avanzadas, pero hay que ser sensatos, ¿no? Al final no se puede uno vender como generación Z a aquel que ya está a punto de, de geriátrico, ¿no? En este sentido, no podemos creerles que son de generación Z, pues a los Ciros Gómez Leivas, a los Salinas Pliegos, a los Alasraquis, a los Joaquines López Dórigas, a los Luis Cárdenas, ¿no? A los Vicente Fox, que acabo de mostrar una fotito bastante peculiar de la chachalaca principal, que miren, nada más ya trae su playerita como si fuera el tipo de Nepal, ¿no? O sea, de este anime de Luffy y demás, ¿no? Que bueno, yo no le hallo muy bien a eso, mejor que los jóvenes los expliquen, los jovenzuelos. Pero bueno, más allá de esto, hay una figura detrás de todo esto, insisto, que es la más interesada en este momento de generar caos y de generar estas supuestas marchas ficticias que no tienen la más mínima legitimidad. Yo explicaba que para que una ya sea marcha o protesta tengan fuerza, lo principal con lo que deben de contar es con legitimidad. En ese sentido, si no hay legitimidad, no hay fuerza. Y es por eso que básicamente pues la plancha del Zócalo está semivacía, si no es que más vacía de lo normal, porque casi como dice el meme este, ni al caso somos tres. Fueron tres los únicos que fueron a protestar. Obviamente se sabía que iba a ser una pues protesta no pacífica, porque claramente está financiada por intereses perversos que están detrás, como los intereses de Salinas Pliego, como los intereses de Claudio X González, como los intereses de toda la prensa corporativa, de toda la vida. Y en este sentido, pues, cuando una marcha es así de espuria, de ilegítima, pues evidentemente no tiene efecto alguno, tiene muy poca fuerza, insisto, dado que nace siendo pues una protesta ficticia, más bien armada y financiada por intereses que, insisto, son de terceros, de privilegiados, que nada les importan realmente las causas sociales verdaderas, sino que realmente en este momento están desesperados por pelear lo poco que le quedan de privilegios, como es el caso de Salinas Pliego, un tipo que siempre ha estado acostumbrado, o estuvo acostumbrado en diversos sexenios, especialmente prianistas, a tener muchísimos privilegios. Y sí, estoy hablando de este Salinas Pliego, que yo le llamo Salinas Plagios, que pues básicamente es pues un pseudoempresario, le llamaría yo, ¿no? Fraudulento, principalmente un usurero, evasor de impuestos, que pues se ha beneficiado, insisto, de diversos sexenios prianistas, y que ahora que ya no tienen esos privilegios o esos beneficios, y que ahora que resulta que ya no es el empresario consentido de los políticos, pues ahora sí les llama gobiernícolas, ¿no? Ahora sí se queja del Estado y ahora anda gritando viva la libertad, carajo, porque insisto, ni para eso tiene un mínimo de ingenio para hacer sus propias campañas mediáticas, sino tener que estar básicamente plagiando pues campañas libertarias de argentinos, ¿no? Básicamente. En este sentido, ni siquiera para eso le alcanza el ingenio, porque insisto, ni siquiera para eso tiene un mínimo de innovación que se vende como un supuesto empresario mexicano que habla mucho de libertad y de innovación y demás, pero que nunca lo ha llegado a aplicar, porque yo sí creo que apoyarte de alguna manera u otra pues que este no señor es un parásito, él que tanto le gusta hablar de parásitos, es un empresario parásito, este Salinas Pliego. ¿Qué más parásito puede ser si ni siquiera es capaz de pagar sus impuestos? ¿Qué más parásito puede ser si ni siquiera crea empresas de valor, empresas productivas, empresas a partir de la verdadera innovación? Y básicamente todo su emporio de Salinas Pliego fue creado a partir de nexos, de concesiones, de compadrazgos,
básicamente saltarse la ley o usarla a su favor cada que le conviene, pagando jueces, pagando y corrompiendo todos los marcos regulatorios y legales con tal de beneficiarse. Entonces, en este sentido, ¿qué clase de empresario nos está tratando de vender pues la innovación y la libertad? ¿Y qué clase de empresario puede ser para venir a hablar de la no corrupción y de la legalidad y de la libertad? O sea, es un cínico sinvergüenza, es lo que realmente es este corrupto, insisto, pseudo empresario, usurero, evasor de impuestos que es Salinas Pliego, y que hoy además tiene ya sus mascotas, ¿no? Tiene a sus, perdónenme la expresión, pero es necesaria, a sus respectivos lamehuevos, también fraudulentos, farsantes, como Juan Miguel Zunzunegui, por ejemplo, ¿no? Que es el lamehuevos hoy principal de Salinas Pliego, y que, insisto, entre estos dos no haces uno, y entre estos dos no logras una sola neurona que funcione para que ellos puedan crear sus propias ideas sin tener que estarse fusilando ideas ajenas, sin que tengan que estarse volando las ideas libertarias, ¿no? De los argentinos, o que tengan que estar haciendo campañas con sombrero ajeno, como ahora Salinas Pliego. Pues recién muere lamentablemente Carlos Manso, y lo primero que hace Salinas Pliego, en este oportunismo repugnante y descarado que lo caracteriza, por su falta de sesos, por su falta de creatividad y por su falta de ingenio, pues es ponerse a la primera pues un sombrero, e incluso llegarse a poner en su foto de ex esa foto como si ahora él resulte ser un gran revolucionario que tuviera algo siquiera que ver con Carlos Manso. No tenía absolutamente nada que ver con Carlos Manso, incluso me parece una gran falta de respeto a Carlos, que como quiera él sí tenía su lucha y era pues un tanto más auténtica que la de Salinas Pliego, que es un descarado empresario que lo único que quiere es no pagar sus impuestos. Eso es lo único que no quiere. Lo que no quiere es seguir la ley, porque ahora resulta que la ley sí se está aplicando, y ahora no le gusta que la ley se aplique porque él estaba mal acostumbrado a no respetar la ley o a romper la ley con sus ex amigos anteriores de otros sexenios, prianistas principalmente. Entonces, ¿qué es este empresario realmente? Pues una farsa, es un fraudulento. Insisto, alguien que pues habla mucho de libertad y de innovación, pero que al final del día no produce y no que es pues realmente creativo en prácticamente nada, y que las únicas herencias que tenemos, incluso en términos culturales, que ahora él se despeina demasiado por los libros de texto, este hipócrita que en otros momentos, pues lo único que culturalmente hablando le heredó a México fue su programa de Ventaneando, como en Pati Chapoy y Daniel Bisoño y Pedro Sola. Eso fue culturalmente hablando la mayor herencia cultural que Salinas Pliego le dio a México, y es una hipocresía total en ese sentido de que pues no solo no ayudó, sino que claramente más bien promovió la ignorancia durante muchas décadas con ese tipo de programas de tan bajo nivel intelectual, para básicamente nada más entretener a borregos, ¿no? Este Salinas Pliego es el que hoy se está quejando y poniendo el grito en el cielo de lo que pasa en términos culturales en México. Entonces, bueno, vamos a analizarlo brevemente, porque es importante. Ya siendo precisos, hay un muy buen documental en Quinto Elemento, bueno, no documental, es un artículo en Quinto Elemento Lab, voy a leerlo brevemente, donde dice la historia empresarial, voy a leerlo, dice Quinto Elemento Lab, bueno, ahora digo de quién es, pero voy a leer esta parte principal que me parece fundamental. Dice, la historia empresarial de Salinas Pliego, cuya fortuna actual es estimada por la revista Forbes en $7,000 millones, es peculiar. Repele públicamente las acciones de los gobiernos, pero utiliza todos los medios a su alcance, entre ellos la capacidad de influencia de TV Azteca para obtener contratos, concesiones y recursos públicos. Audaz y desafiante, su forma de hacer negocios siempre ha causado polémica. Oriundo de Nuevo León, Salinas Pliego calificaba en 1987 como un empresario medianamente destacado en el sector de las ventas de muebles y electrodomésticos.
A sus 40 años era director general de Tiendas Electra, empresa fundada por su abuelo a principios del siglo XX. Su perfil público se catapultó cuando el gobierno de Carlos Salinas de Gortari profundizó la privatización de empresas públicas. Llegó 1993 y el Estado se deshizo del paquete de medios públicos formado por Imevisión, con 2 redes nacionales de televisión, Estudios América y compañía operadora de teatros propietaria de 150 cines. Salinas Pliego hizo una oferta por $643 millones y saltó sorpresivamente a las filas de los grandes hombres de negocios. Públicamente no se sabía de dónde había obtenido los millones de dólares, y aunque en junio de 1996 comenzaron a salir a la superficie los vínculos del empresario regiomontano con Raúl Salinas de Gortari, aquel los negó categóricamente en principio. Definitivamente no tengo ninguna relación de negocios con el ingeniero Raúl. Creo que es un chisme muy sabroso para todos el andar comentando: oye, ¿ya sabes que Ricardo Salinas es socio de Raúl Salinas? Pues qué buen chisme, ¿no? Porque bueno, eso no es cierto, dijo el 28 de junio de 1996 al diario Reforma. Pero 2 semanas después ya no pudo ocultar los nexos. Las investigaciones de las autoridades suizas sobre el origen de los recursos que el hermano del expresidente ocultaba en instituciones de ese país no le dejaron margen de maniobra. Salinas Pliego lo tuvo que reconocer en una conferencia de prensa. Sí utilicé $29 millones de Raúl Salinas para el pago de paquete de medios, pero me los prestó. En 1993 todos admirábamos al presidente Carlos Salinas de Gortari y era una distinción social ser amigo de su hermano. Y dijo más ese 4 de julio de 1996. En el sexenio pasado, un empresario mexicano no estaba a merced de cualquier indicación del ingeniero Raúl Salinas, pero sí se aparecía y decía: tengo este dinero y quiero que me lo inviertas, pues muy poca gente le iba a decir que no. Raúl Salinas fue arrestado en 1995 por ser el presunto autor intelectual del asesinato del político José Francisco Ruiz Massieu y por imputaciones de enriquecimiento ilícito. Muchos años después, según publicó el diario La Jornada en 2003, Raúl Salinas demandó a Salinas Pliego para que le pagara el préstamo de $29 millones que le había depositado en Silver Star Incorp, una empresa Salinas Pliego con sede en Panamá y cuentas en Suiza. A la fecha no se sabe públicamente si la deuda de Salinas Pliego con Raúl Salinas ha sido saldada. Este salió de prisión y Ricardo es el 5º hombre más acaudalado de México. Lo que sí se sabe es que, apoyado en la plataforma de TV Azteca, Salinas Pliego ha construido un amplio frente empresarial en el que las insignias del negocio son las tiendas Electra. Cuando se hizo cargo de la red de tiendas, esta solo contaba con 59 puntos de venta, pues suman más de 7,000 unidades con presencia en México, Estados Unidos, Guatemala, Perú, El Salvador, Honduras y Panamá. A su gusto por las telecomunicaciones, sumó en los últimos años la incursión en el sector petrolero, por si fuera poco, ¿no? De hecho, se convirtió en un vigoroso impulsor de la reforma energética. Vamos por muy buen camino, me siento muy contento de lo que hemos visto hasta ahora y optimista hacia el futuro. Vamos a seguir invirtiendo en estos sectores que habían estado dominados, en el caso de la energía, por un monopolio del gobierno del Estado, dijo Salinas Pliego en febrero de 2014 durante la inauguración del parque eólico de su propiedad que instaló en Jalisco. Pronto cristalizó su apuesta. Ese mismo año formó su primera empresa del ramo, Typhoon, que pocos meses después firmó un contrato de $100 millones para arrendar una plataforma a petróleos mexicanos. Como siempre, Salinas acudió a sus colegas con sus movimientos. Luis Carriles, columnista de El Diario El Economista, dio cuenta de ello tan pronto se conoció su apetito energético. Lo que ha quedado claro en la industria es el carácter del empresario. Le gustan las ganancias fuertes y los riesgos que implica estar en este tipo de ligas. En este sentido, este es el contexto, ¿no? O sea que hay que entender. Este es un muy buen artículo que estaré publicando por acá para que al menos lo puedan googlear. Dejaré el link por acá, pero bueno, lo pueden googlear, se llama como tal Las Orquestas. Insisto, es un artículo de Quinto Elemento Lab, titulado Las orquestas de TV Azteca han recibido casi 1.700 millones en recursos públicos. Voy a leerlo, un pequeño abstract de esto, que es el mismo artículo, donde dice: aunque el empresario Ricardo Salinas Pliego
las presume con orgullo en México y el extranjero, las orquestas infantiles de TV Azteca no son una muestra ejemplar de filantropía corporativa, constituyen un modelo en el que el Estado aporta la inmensa mayoría de recursos para un programa privado. Desde 2009 y hasta el primer trimestre de 2018, se han canalizado al menos 1.680 millones de pesos de recursos públicos a ese proyecto de Grupo Salinas. Al mismo tiempo, los programas oficiales de cultura y las compañías independientes de cultura han pasado malas y oscuras horas porque invariablemente reciben una respuesta: no hay recursos, no hay dinero. Nada más para darnos cuenta de la calaña de este tipo, que además se aprovecha de vender y alzarse el cuello con cosas que ni siquiera él paga precisamente, y que, insisto, es una fachada, es una farsa, es un fraude este tipo de pies a cabeza prácticamente en todo, y que pues incluso pues no hay que pues tampoco ser tan ingenuos para pensar que el motivo principal por el que él a veces hace este tipo de cosas pues es, de nuevo, evitar impuestos, ¿no? Deducir impuestos. Entonces, hay que entender el perfil de este mercenario sinvergüenza, de este charlatán fraudulento, farsante, de este, insisto, pseudoempresario, usurero, evasor de impuestos, porque es muy repugnante lo que ha hecho a lo largo de su carrera empresarial, si es que se le puede llamar empresarial a esto que él ha hecho, ¿no? En este sentido, pues es verdaderamente repugnante que todavía se atreva a estar hablando desde un pedestal moral como si él tuviera la última verdad y si tuviera los mejores principios, cuando, insisto, estamos hablando de una escoria de empresario que además en los fondos y en la forma es un verdadero patán, un arrogante, un tipo que pues lo único que te podrá presumir es el dinero, porque es tan pobre que es lo único que tiene. Más allá de eso, es un tipo sumamente engreído, arrogante, de mal gusto, petulante, un verdulero. Yo diría, es un empresario sumamente verdulero, que se la pasa creyendo que el insulto lo hace inteligente. Y en ese mismo sentido se termina autodescribiendo él mismo cada que insulta a una mujer, cada que insulta a un ciudadano mexicano, cada que insulta a alguien por su aspecto físico, su condición económica. Salinas Pliego termina, insisto, revelándose, reflejándose, describiéndose cada que habla. Te terminas de dar cuenta de que pues eso es, ¿no? Eso es lo único que le alcanza, lo único para lo que le alcanza tanto dinero para ser, insisto, un pedante empresario que, más allá de su dinero, podrías decir que es cualquier otro verdulero, ¿no? Y que no tiene ningún tipo de educación, de principios, de integridad. Insisto, esta es la figura de escoria empresarial que representa. Ahora, el 13 de noviembre hubo una muy buena noticia, la cual creo que se debe de celebrar. Voy a leerla del País. Dice: última hora, Salinas Pliego pierde definitivamente contra el SAT, deberá saldar sus deudas y desembolsar unos 50,000 millones de pesos, lo cual, insisto, debe de ser una buena noticia. Y bueno, en la política nada es coincidencia. Esto fue el 13 de noviembre, ¿no? La resolución del Poder Judicial, de este nuevo Poder Judicial integrado. Insisto, en política pocas cosas son coincidencia. Ocurre un 13 de noviembre mismo, que es también el cumpleaños de López Obrador. Voy a leer el titular del País, donde dice: Ricardo Salinas Pliego, la Suprema Corte falla contra Salinas Pliego y le obliga a pagar 50,000 millones de pesos a Hacienda. El empresario mexicano pierde definitivamente contra el SAT tras agotar todas las instancias nacionales por deudas y hasta 17 años. Y aquí es lo que muchos no entienden. No se le está aplicando la ley de nada más de los últimos sexenios, ¿no? Ni de nada más los regímenes morenistas o gobiernos morenistas. Se le está haciendo ley de 17 años, o sea, es una justicia transeccional. Y esto sí es algo que debemos de celebrar por dos razones principales desde mi punto de vista. Primero, porque es inédito que por primera vez el gobierno mexicano se enfrente ante un empresario
sinvergüenza y descarado como Salinas Pliego. Primeramente, esa es una gran noticia. Es rarísimo, por no decir, insisto, inédito, que en México los poderes se enfrentaran. Esto es algo que el mexicano promedio muy rara vez entiende, ¿no? Se piensa que Morena tiene todo el poder y concentra todo el poder y bla, 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 y que dictadura. Pero el mexicano promedio no entiende que no solamente existe el poder del gobierno o el poder del Estado, que le encanta llenarse la boca a Salinas Pliego, llenarse la boca de Estado y de gobiernícolas y demás, pero se olvida que no solamente vamos a decir, esta configuración de poder se concentra en los gobiernos, y esto sin importar de qué país estemos hablando. No solamente ahí reside el poder, también el poder reside en las empresas, sobre todo en las grandes empresas y sus grandes empresarios. En este sentido hay que entender que generalmente los países están conformados por una diversidad de poderes, y está entonces el poder político, pero también está el poder económico. Y es México un país donde estos dos poderes siempre han sido cómplices para corromperse, para hacer corrupción, para pues básicamente solamente afectar a la sociedad en todas sus formas y fondos y formas. Y en México esta corrupción tienen que entender que era, para que me lo entiendan simple, era un político haciendo siempre acuerdos con un empresario como este y siempre teniendo que caer en corrupciones. Por ejemplo, nada más por dar uno así a grandes rasgos, cuando me parece que fue Grupo México contaminó, si no mal recuerdo, el río Sonora, nadie, ni el gobierno ni el Estado les dio pues un castigo ejemplar para que eso no se volviera a repetir y para que también pudieran llegar a resarcir los daños. En este sentido, esto es algo muy grave porque, primeramente, un daño ambiental como el que ocasionó Río Sonora, si no mal recuerdo, al contaminar con, no sé si fueron metales pesados el río, ese tipo de daños ambientales generalmente ya son irreversibles, o sea, afectaron una cantidad impresionante de flora y fauna que ya no se puede remediar, por más que paguen multas. Ahora, si además no se les hizo nada más y no pagaron, bueno, ni las más mínimas multas, que a veces hasta en eso hay corrupción, porque pues se acuerdan, ¿no?, ciertos rangos de multa y pues de alguna manera se llega a un acuerdo ahí. Generalmente se cabildea o se hacen, finalmente se llega a algún deal para que el empresario pague lo menos posible, y al final esas multas para un empresario son mínimas, es como quitarle un pelo al gato, porque para ellos es casi como una propina. En este sentido, este es un caso de los miles de casos que hay, donde, insisto, el poder económico se colude con el poder político, y en ese sentido se crea una corrupción, una macro corrupción, que es la que muchas veces el ciudadano mexicano promedio no entiende. No es todo y exclusivamente nada más relativo a los políticos. No son los políticos los únicos que tienen la culpa de las cosas, ni es que solamente ellos tengan la responsabilidad en ese sentido. Si la tienen, claro, por supuesto que la tienen, no es exclusiva. Y en ese sentido, para evitar este sistema de corrupción, también tenemos que hablar de los empresarios corruptos. Y eso es lo único de lo que no te va a hablar Dos Neuronas de Salinas Pliego, ni te va a hablar su lamehuevos principal de Juan Miguel Zunzunegui, porque ellos están traumados con hablar, pues básicamente, de los gobiernos o contra los estados, pero jamás los vas a escuchar haciendo una mínima crítica a que no solamente los políticos son el problema, también los empresarios corruptos son el problema. En este sentido, tanto políticos corruptos son el problema, como también empresarios corruptos son parte del mismo problema. Porque, insisto, esta, vamos a decir, cruza de poderes solía, en los sexenios prianistas, hacer una mancuerna no solo de corrupción, sino de impunidad. En este sentido, insisto, como el ejemplo que acabo de dar de Grupo México, pues cometían delitos o pues canalladas, como pues me parece un crimen ambiental lo que hizo Grupo México, y al final se lavaban las manos porque, insisto, llegaban
finalmente a concretar acuerdos de pues no responsabilidad, y donde ya no se, pues básicamente se encargaban de responsabilizarse de pues sus actos. Esta era la mancuerna criminal de la corrupción, de la macrocorrupción, que básicamente se consolidó durante todos estos sexenios prenistas y que finalmente terminó generando un país así de corrupto como en el que hasta la fecha vivimos hoy. Pero hay que entender que ese es el origen y que eso es algo que no te van a contar, insisto, pues estos mismos empresarios corruptos que ahora sí ya no les gusta, porque eso es lo que ya no les gusta, que se les esté aplicando la ley. Eso es lo que realmente ya no le gusta a Salinas Pliego y es lo que deben de entender los mexicanos. Los ciudadanos mexicanos deben de entender que Salinas Pliego no es un revolucionario, tampoco es un revolucionario Zunzunegui, ya he hablado de ese farsante charlatán que es un fraude. En ese sentido, son pseudo revolucionarios que básicamente lo único que están defendiendo pues es su hueso, son sus beneficios y sus privilegios. En síntesis están básicamente pues defendiendo sus intereses, es lo único que defienden, lo único que les importa. Entonces no hay nada de revolucionario en un deudor de impuestos y en un lamehuevos que básicamente se vendió pues a un mejor postor que fue Salinas Pliego, como Juan Miguel Zunzunegui, que ahora resulta pues que es el defensor principal y el pseudointelectual, que ya he dicho muchas veces, de entrada es un pseudohistoriador, que pues básicamente está al servicio de Salinas Pliego. Así de fuerte se terminó humillando que algunos consideraban y tenían en un altar de Juan Miguel Zunzunegui, así se terminó humillando a sí mismo. Si es que ya no podía caer más bajo, pues sí, cayó lo más bajo posible al estarle lustrando los zapatos y los huevos a Salinas Pliego. En este sentido, por eso digo que es una gran noticia cuando estamos dándonos cuenta que por fin, además un poder judicial que también durante mucho tiempo pues estuvo básicamente pues haciendo nexos, acuerdos y demás con poderes fácticos, que se les llama así, poderes fácticos, poderes económicos, poderes paralelos al poder político, hoy estén tomando sus propias resoluciones y estén tomando sus propias decisiones en ese sentido. Entonces realmente es una gran noticia, porque no es algo común en México que veas, insisto, al poder político enfrentándose al poder económico. Eso no existía. Cuando incluso el propio Molotov, que ahora parece ser que ya son panistas y terminaron saliendo del closet porque parece ser que siempre fueron panistas, los cuales por cierto también se llegaron a beneficiar de Televisa incluso, ¿no? Cuando ellos mismos tenían canciones en contra de Televisa, bueno, ellos también se llegaron a beneficiar de los poderes corporativos, empresariales y demás. Pero bueno, esa es otra historia para otro momento. A lo que voy es que cuando en la propia canción de Give Me the Power de Molotov dicen darle más poder al poder, más duro te van a venir a coger, lo que realmente te están diciendo, y si lo analizas a fondo, no nada más en lo superficial, la mayor parte del ciudadano piensa que el poder, insisto, únicamente se puede concentrar en el gobierno, en los gobiernícolas que tanto habla, ¿no? Insisto, pues evasor de impuestos de Salinas Pliego. No nada más se concentra en el gobierno, esa es una mala apreciación y entendimiento de la política profunda y de la realpolitik, ¿no? De la política fáctica, en términos fácticos de lo que sucede, porque no es solamente el gobierno el que concentra el poder está concentrado en el poder político, económico, incluso en el sistema de justicia, que antes era el poder judicial, que también estaba coludido pues a esta mancuerna de poder político y económico, y por eso es que había gente intocable, tanto políticos como empresarios, como el propio caso que estamos mencionando de Salinas Pliego, ¿no? En este sentido estaban protegidos, eran no solo consentidos, eran protegidos del sistema que los cuidaba, que los amparaba y que los volvía prácticamente intocables. Por eso es que es una gran noticia, porque insisto, sienta un precedente de que debe de dejar de haber intocables en México para que entonces pues se pueda disminuir en ese sentido tanto la corrupción como la impunidad, ¿no? Entonces, esta es una gran noticia, ver que por primera vez hay una fragmentación, no una concentración de poder como piensan las borregadas de personas que creen que hoy hay mucho poder. No, en realidad no se está concentrando, se está desconcentrando, porque antes sí estaba concentrado y era como un fragmento monolítico, ¿no? De poder.
era una piedra. Esa piedra conformada, insisto, por esta mancuerna de poderes que pues no había forma de poder combatir. Ahora se está fragmentando y afortunadamente se puede mejorar, insisto, en estos términos para poder aplicar finalmente un mejor sistema tanto de combate a la corrupción como de combate también en ese mismo sentido de la impunidad, porque cabe decir y se tiene que entender que la corrupción y la impunidad son una misma cosa. Y en ese sentido es un mismo combate. No puedes solamente combatir la corrupción si no combates la impunidad y viceversa. Es algo que también se debe de entender. La corrupción es muy complicada de evitar. ¿Y qué es lo que ayuda a disminuir la corrupción? Que no haya impunidad. En ese sentido, a mayor... lo voy a decir al revés. A menor impunidad, prácticamente de manera directamente proporcional, menor corrupción. En este sentido, la impunidad es el candado que va a evitar que haya corrupción. Si no hay impunidad, entonces no le permitimos espacio a la corrupción. Mientras haya impunidad, como en el caso de Salinas Pliego, que además pagaba por impunidad a jueces demostradamente que mantenían y enfriaban su caso y lo mantenían archivado, y lo mantuvieron así durante un buen rato, y hay personajes con nombre y apellido al respecto, en el mismo ámbito judicial, como la misma Norma Piña, que era la amiga número 1 de Salinas Pliego, y que por eso recibió tantas críticas ese último poder judicial que pues simple y llanamente no servía, además de que estaba totalmente corrupto y doblegado y sumiso a este tipo de poderes que pues básicamente compraban la justicia, porque desafortunadamente en México durante décadas así ha sido la justicia. La justicia es para quien la pueda pagar. La justicia tiene un precio en México. Esperemos que eso cambie pronto, esperemos que este nuevo poder judicial empiece a dar algunos resultados, y al menos yo sí les puedo decir, de entrada ya es un gran resultado. La Suprema Corte falla contra Salinas Pliego y le obliga a pagar 50,000 millones de pesos a Hacienda. El empresario mexicano pierde definitivamente contra el SAT tras agotar todas las instancias nacionales por deudas de hasta 17 años, que por cierto no solamente tiene deudas aquí en México, by the way, ¿no? Tiene deudas hasta con deudas y demandas, no sé si hasta denuncias a nivel penal en Estados Unidos, e incluso con algunas empresas. Me parece que hasta AT&T creo que tiene temas legales con estas empresas. Nada más para darnos una idea, insisto, de la ficha que es este impresentable de Salinas Pliego, y cómo puede haber cínicos, sinvergüenzas, descarados, con tan poca honestidad intelectual y honestidad en general, integridad